Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Antes que continuemos con la clase de hoy, quería preguntarles si tienen alguna duda, les quedó algo no muy bien entendido de la clase de ética, de las clases que hemos tenido con ética. Hubo algunas preguntas también que me enviaron por WhatsApp y traté de solventarlas allí, pero a ver si por acá tienen alguna pregunta, también la vamos repasando. Y estas preguntas, por ejemplo, sobre el proceso de santificación, es interesante verlo. No era obligatorio en el examen. Como les comenté, este examen ha sido más para sondear cómo estaba la comprensión de las clases, cómo lo han recepcionado, la facilidad que tienen también para desarrollar el examen. Ha ido todo bien, todos han respondido bien, no ha habido ningún jalado en ese sentido, así que no hay problema. Entonces, les estaba diciendo que hubo algunas preguntas, como por ejemplo el proceso de santificación, dónde estaba, en qué clase, y eso está en una clase complementaria que envié el enlace de YouTube, de la clase que quedó en YouTube, quedó grabado sobre la santidad. De hecho, la clase se llama la santidad en la ética, ¿no? O con relación a la ética, que igual lo pueden revisar ahí en el grupo, está el enlace y en el canal de YouTube. Y el proceso de santificación en general es todo, está dentro del proceso de redención y hay algunos elementos que son importantes dentro de este proceso de santificación. Cuando hablo del proceso de redención me refiero a todo el proceso que Dios ha realizado para salvarnos, ¿no? Desde la predestinación, la elección, el llamamiento y todo eso en adelante. Eh, el sello del Espíritu Santo, el bautismo y toda esta serie de actividades divinas, ¿no? De naturaleza divina, de orden divino en nosotros, y que todo esto nos ha llevado a un proceso continuo de santificación. Y en eso estamos ahora, estamos aquí porque estamos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo y estamos en ese continuo proceso de santificación, de justificación también, que Jesucristo ya nos justificó. Eso lo hemos hablado en varias clases de ética. Jesucristo nos justifica ante el Padre, pero también hay una justicia impuesta que viene de Dios, perdón, una justicia impartida que va creciendo poco a poco en nosotros a medida que vamos ciñéndonos a los mandamientos, a la obediencia, siguiendo el ejemplo de Cristo y adaptándonos con nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, a medida que va creciendo nuestra naturaleza divina, ¿no? Por comunión con Dios, a medida que vamos creciendo en esta naturaleza, la naturaleza humana va disminuyendo, va menguando, y nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces, ese proceso de santificación en el que estamos viviendo ahora, hay algunos elementos importantes, como por ejemplo la fe, la oración, la comunión con los hermanos, con la iglesia, la comunión en general, como lo que estamos viviendo aquí nosotros, por ejemplo, que tenemos pues una comunión con una comunión entre nosotros, que somos tal vez de iglesias o denominaciones diferentes, pero que estamos aprendiendo juntos. Y igual cuando nos encontramos por ahí en la calle, estoy seguro que a más de uno le ha pasado que se ha encontrado por ahí con hermanos de otras iglesias y han compartido, han conversado, ¿no? Han comentado temas de Biblia, espiritualidad, y eso determina pues que hay una comunión. Y además está el tema bueno, ya dije la oración y alguno por ahí que me olvido, pero son más o menos cuatro. Y lectura de la palabra o estudio de la palabra, estudio de la Biblia.
investigación, revisión, ¿no? Interpretación, exégesis, en fin, todo esto que conlleva el estudio de la Biblia. De hecho, hubo una pregunta también sobre el tema de teología, de cómo está separada la teología de la espiritualidad, o sea, cómo nosotros nos volvemos, si más teólogos, si por ejemplo por ahí nos volvemos más estudiosos, más teólogos, más investigadores de la palabra, y si esto va en contra de ser más espirituales, ¿no? De meternos más a vivir una espiritualidad profunda, ¿no? A dejar que el Espíritu Santo se mueva con prodigios, señales, milagros, en fin, todo lo que hace el Espíritu Santo, sobre todo en movimientos que son un poco más carismáticos, más pentecostales. Y la respuesta es que no hay una separación, no hay un divorcio del estudio de la Biblia, del estudio de la teología, ¿no? Del comprender un poco más la voluntad de Dios. Básicamente eso es teología. Comprender lo que Dios quiere, lo que Dios ya nos ha dicho, lo que está en su palabra, lo que hay en la revelación especial que hemos visto, que es la palabra escrita, la Biblia, y lo que el Espíritu Santo nos va enseñando de eso que ha quedado ya escrito. Entonces ahí surgen dos temas importantes. Uno es la exégesis, que es lo que vamos a ver en hermenéutica. Una es la exégesis y otra es la eisegesis. Nada más cambia la X por la I, ¿no? Exégesis y eisegesis. ¿No? Son dos temas que vamos a estudiar después. La exégesis en general es la comprensión o la explicación de lo que es la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, Jesucristo vino para mostrarnos lo que es Dios. Jesucristo vino para mostrarnos al Padre. Eso lo dijo el mismo Jesús. Y ese mostrarnos al Padre que hace Jesucristo, eso es exégesis. Yo muestro, por ejemplo, aquí, yo les estoy mostrando aquí una verdad o les estoy mostrando aquí un versículo de la Biblia. Eso es exégesis, ¿no? Desmenuzar algo, mostrarlo, abrirlo. Pero el trabajo de la eisegesis, ¿no? Ya no exégesis, sino eisegesis, es el trabajo que hace después el Espíritu Santo al explicar detalladamente, ¿no? Al explicar detalladamente y aplicar ese detalle a una situación diferente, a una situación específica. Y el Espíritu Santo entonces lo que hace es explicar eso que quiso decir Jesús, explicar eso que ha quedado en la Biblia, ¿no? Y eso es lo que viene a ser ya la eisegesis, que es una explicación detallada, ¿no? De lo que ya ha hecho Jesucristo. Entonces el Padre se muestra en Jesucristo y Jesucristo muestra al Padre, ¿no? Nos da esa exégesis del Padre y de su palabra, y el Espíritu Santo nos da la eisegesis, la explicación de lo que quiso decir Jesús y de lo que nos quiso revelar el Padre a través de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Hijo. Entonces, explico esto para mostrar que nosotros tenemos esa verdad, nosotros tenemos ese estudio de la palabra y todo eso forma parte del proceso de santificación que hay que seguir estudiando, que hay que seguir aprendiendo y no va a haber nunca un divorcio, una separación entre meterse más con el Espíritu Santo, entre buscar la presencia del Espíritu Santo y buscar el aprendizaje, porque al final el Espíritu Santo lo que otorga es sentir, sentir diversas situaciones, pero también enseñarnos, ¿no? Con métodos, enseñarnos con estrategias, enseñarnos con esto que estamos haciendo aquí, a aprender de forma sistemática, tal vez de forma más detallada. Y,
y no podemos divorciar, porque al mismo tiempo en que, o sea, digo, no podemos divorciar la vida espiritual de sentir a Dios, de sentir al Espíritu Santo, de vivir esa vida de fe, de convicción, no lo podemos separar del aprendizaje, porque de hecho en el aprendizaje, aquí donde estamos, en el aprender de Dios, es donde nos sentimos incluso mucho mejor que antes por lo que estamos aprendiendo, por la bendición que estamos recibiendo, por la bendición que compartimos también, ¿no? Yo me siento muy bendecido de poder compartir y estoy seguro que ustedes lo van a sentir también la bendición de compartir lo que saben con otros, en sus iglesias, en sus grupos, etcétera. Entonces, esa era una de las preguntas que había sobre si hay una separación entre el estudio de la teología y el tener al Espíritu Santo, y que se avive la presencia del Espíritu Santo, en que crezcamos en la comunión con Dios y sobre todo con Dios Espíritu Santo. Había también otras preguntas que eran ya más relacionadas a soteriología, ¿no? Y había otras preguntas también que eran más relacionadas a consejería bíblica. Pero como son preguntas un poco más complejas y dado que necesitamos tener una base más consciente, que podamos recordar, una base de la teología general, em, vamos a hacer primero un repaso de toda la teología general básica, y eso es lo que hemos empezado a enviar hoy, el material de una teología general básica, que es lo que por lo general se enseña en las iglesias, ¿no? Es un nivel básico de iglesia. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto este material en sus iglesias, les habrán enseñado, ¿no? Temas como Trinidad, nombres bíblicos de Dios, por ahí algunos antecedentes o historia de los errores que se tuvieron acerca de la Trinidad, que es lo que vamos a ver ahora también. Un repaso muy rápido en realidad, porque después vamos a profundizar en cada detalle, ¿no? Ya cuando lleguemos a hablar, por ejemplo, de salvación, vamos a detallar en soteriología. De hecho, soteriología es el estudio de la salvación, como ya les he explicado antes. Y en soteriología vamos a hablar en detalle de cómo es que somos salvos, por qué somos salvos, qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos, y todos esos detalles, ¿no? Por ahí surgen preguntas, surgen temas un poco más controversiales, ¿no? Ahí ya surgen temas como, por ejemplo, el calvinismo, el arminianismo, ¿no? Que estas son las dos posturas principales con respecto a la soteriología, ¿no? Al tema de la salvación, de cómo somos salvos, por qué, quiénes intervienen y todo ese tema. Entonces, eso ya vamos a ir revisando de forma más especializada en el curso de soteriología, en el curso de escatología, más adelante también, que va a estar un pastor y profesor de teología con nosotros, y nos van a enseñar temas de escatología un poco más profundos. Pero para llegar a esos temas, incluso para llegar a temas como hermenéutica, tenemos que recordar esta base general de la teología, que es una base, repito, que nos enseñan en las iglesias de forma simplificada, y hay que recordarla así a ese mismo nivel para ya meternos luego de acá, supongo dentro de un mes, ya meternos directo en soteriología, luego en escatología, y a la par vamos a llevar el curso de, bueno, que más bien es un repaso también de historia cristiana. Eso estimo que lo podemos hacer en videos grabados durante la semana, y que por ahí en un tiempo que tengan lo pueden ir viendo durante la semana. Es más bien un repaso. Ese curso de historia cristiana no va a tener más exámenes o más profundidad. Es en realidad un curso muy bonito, les comento, porque este curso de historia cristiana nos lleva a aprender, por ejemplo, qué pasó después de que murieron los apóstoles, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes fueron los principales maestros? ¿Qué enseñaron esos maestros?
¿no? ¿Qué problemas tenían con la teología de ese tiempo? ¿No? Eso fue más o menos entre los 1900, 1800 años atrás, ¿no? Después de Cristo, ¿no? O sea, más o menos en el año 300 después de Cristo, 400 después de Cristo. Y exactamente los mismos problemas que tenían ellos los tenemos nosotros ahora, ¿no? Hay por ahí gente que está negando la deidad de Jesús, había por ahí también gente que negaba al Espíritu Santo, había gente que negaba la venida de Cristo, o sea, absolutamente todos los problemas que ellos tenían los tenemos nosotros ahora y son los mismos problemas que se repiten. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿No? ¿Qué hicieron estos hermanos de la iglesia primitiva en ese momento? Y es exactamente lo mismo que nos toca hacer ahora. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo sobre las persecuciones que tenían, luego la Iglesia Universal, cómo se conformó y las persecuciones que hubo. Primero era perseguida la Iglesia, después la Iglesia tomó poder civil y empezó a perseguir a los que no creían en el cristianismo, ¿no? Hubo una época también. Entonces es necesario aprender eso para ver qué errores se cometieron en esta época ya no tan primitiva, un poco más avanzada, pero fueron errores y más que errores, fueron herejías completas, ¿no? Y por eso es que finalmente viene ya la reforma con el protestantismo, con Lutero y con todos estos maestros de la reforma. Y finalmente hemos llegado a nuestro tiempo, han pasado casi 2000 años, un poco menos, y estamos nosotros aquí aprendiendo sobre lo mismo que tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva, ¿no? Y entonces conocer esa historia es importante para saber que la iglesia también cometió errores, para saber que la iglesia también se deformó en doctrina, para saber cómo surgieron las principales sectas, ¿no? Las principales sectas que apostataron, ¿no? Y hermanos que estuvieron en la iglesia y que apostataron, se salieron y de determinadas iglesias principales y que luego fundaron sectas y sectas como las de ahora, por ejemplo, las de los testigos de Jehová o sectas como que están muy, muy bien representadas y muy bien organizadas actualmente, como incluso que por lo general se les llama sectas porque no tienen una doctrina básica, general, como si la tuvo la Iglesia Universal o la Iglesia Católica y como si lo tiene la Iglesia reformada, que vendríamos a ser los cristianos evangélicos en todas sus vertientes, en todas sus ramas, ya sean bautistas, carismáticos o pentecostales, y todos los que hayan ido surgiendo a partir de estas corrientes dentro de la iglesia reformada o la iglesia cristiana evangélica. Pero bueno, entonces estudiar todo esto de las sectas, de los grupos, ¿no? Es importante también y eso lo vamos a ir revisando a la par en el curso de historia cristiana, que no tiene tanto peso en realidad para exámenes, pero sí es importante conocer. Y de hecho eso es lo bonito de estudiar aquí teología, estudiar Biblia, porque más que hacer exámenes o esto que es tedioso, lo vamos haciendo por aprender, por conocer, por saber un poco más y también tener ahí maneras para ayudar a otros cuando surjan estas mismas dudas y preguntas y que vamos a tener problemas igual en nuestro liderazgo, ustedes como líderes definitivamente van a tener problemas en sus iglesias, en sus grupos, en los grupos que lideren. Y muchos de esos problemas, si ustedes conocen historia cristiana, van a solucionarlos apelando a eso que ya ocurrió antes, a lo que otros ministros como ustedes
ya vivieron, tuvieron problemas similares. En la historia cristiana vamos a ver muchos casos de problemas que han tenido, que ahora los estamos teniendo y que ustedes los van a tener en sus iglesias, con sus hermanos, con sus congregantes, y los van a poder solucionar si es que conocen también, va a ser un poco más fácil si es que conocen historias, si es que conocen los casos más representativos que hubo. Entonces vamos a ir con esa metodología. En los cursos en las clases de los sábados aquí y eventualmente, o bueno, casi semanalmente, vamos a tener durante la semana una clase de historia, a veces dos, dependiendo del avance, pero eso lo vamos a ir llevando a la par, quizá por unos 2 meses, el tema de historia. Muy bien, ahora, si no surgen por aquí preguntas, igual me las pueden escribir más adelante, como les comenté, y lo vamos revisando. Ahora mismo voy a compartirles pantalla y vamos a revisar el tema de hoy. Estamos entrando, como les comento, al curso de Teología General, que nos va a tomar un mes o un poco menos, pero es nada más para recordar conceptos generales que ya todos deberíamos saber o reconocer, o por lo menos ahí tener una idea, porque esto nos lo enseñan en la iglesia, pero yo sé y conozco la realidad de nuestro país, sobre todo hablando del Perú. Hay muchos hermanos aquí que son de fuera del Perú, de otros países, pero aquí, al menos en Perú, en las iglesias en general, no hay una enseñanza sistemática, por lo menos básica, ¿no? Porque yo vengo de un ambiente similar donde no había una enseñanza básica organizada, ¿no? Sobre temas básicos de iglesia, de Biblia. Entonces, recordar esto va a ser también importante y estudiar esto de forma básica para poner las primeras bases sobre lo que vamos a ir estudiando y profundizando después, va a ser también importante. Entonces, vamos a ir con eso. Voy a compartirles aquí mi pantalla y vamos a empezar aquí a explicar esta parte de la teología general. Muy bien. Vamos a ver nombres bíblicos de Dios, temas de Trinidad y algunos errores acerca de la Trinidad. Como siempre, tenemos una bibliografía, además de la bibliografía bíblica. Tenemos ahí y han revisado en el material también algunos datos de algunos libros o autores. Muy bien, para empezar vamos a tener claro que, bueno, ustedes como lectores ya de la palabra del Señor, entenderán que hemos tenido a lo largo de la Biblia muchos nombres o muchos textos asociados a Dios, ¿no? Son muy variados en realidad todos ellos, pero esto tiene un propósito. Normalmente lo que Dios hace es con un propósito pedagógico, ¿no? Lo que Dios hace es, tiene una pedagogía, ¿no? Incluso sanarte de algo, incluso hacerte un milagro, incluso darte una visión o un sueño, una revelación, siempre tiene un propósito pedagógico. ¿Qué es esto? Es un propósito de enseñanza, es darte una enseñanza con eso. No, nada de lo que Dios hace es gratuito en el sentido de que nada más lo hace porque quiere bendecirte y ya. No, por ejemplo, si Dios a ti te cura de una enfermedad crónica, de una enfermedad o a cualquier persona le hace un milagro con una sanidad, lo hace para enseñar algo, para mostrar misericordia, para enseñar algo que esta persona necesita entender y que las personas a su alrededor necesitan comprender de Dios. Pero, por lo general, ha pasado que hay hermanos en la fe, ¿no? De muchos años, ministros grandes, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Tenía una enfermedad y Dios no lo curaba,
porque quería mostrarle otra cosa, ¿no? Ya no, Dios ya le había mostrado su poderío, su poder para sanar, sus milagros. O sea, Pablo de esto ya había visto por montones. Esto Dios ya se lo había enseñado bien. Pero ahora Dios le quería mostrar que era posible vivir nada más con la gracia de Dios, con la gracia salvadora de Dios, incluso estando Pablo enfermo, o sea, incluso estando nosotros enfermos. Entonces, ese es un tema eh, también pedagógico. O sea, incluso cuando Dios no te concede algo que uno se lo ha pedido con mucha insistencia, con mucha oración, si Dios no lo concede es porque quiere enseñarnos algo también, ¿no? Y a mí me ha pasado, estoy seguro que a alguno de ustedes también le ha pasado. Y ahí cabe preguntarse qué es lo que me quiere enseñar Dios, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere mostrar Dios? Entonces, como todo Dios lo hace con ese propósito de pedagogía, de enseñanza, con respecto a sus nombres, también es para enseñarnos algo, para enseñarnos las bondades de Dios, para enseñarnos el poder de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. Y aquí viene entonces que los nombres de Dios, algunos son simples, o sea, son simples en el sentido de que no tienen tanto detalle, pero hay otros que son compuestos, donde sí nos muestran ahí algo más profundo. Em, por ejemplo, hay algunos compuestos con la palabra Yahweh, ¿no? Que también se traduce como Jehová en la versión Reina Valera, que es la que usualmente tenemos todos, la Biblia o la traducción Reina Valera, pero ya veremos que en el hebreo lo que en realidad dice es Yahweh, ¿no? Y este es el tetragrama, este es el nombre de Dios, el nombre en hebreo, Yahweh. Entonces empecemos aquí con algunos nombres. Entre los nombres simples está el, Elá, Eloá o Elohim, que prácticamente significan lo mismo. Este es el primer nombre con que Dios es representado en la Biblia, desde Génesis 1:1, y pues se refiere a Dios como creador y rector supremo del universo, como el creador supremo del universo y de todos y cada uno de nosotros. Este no es un nombre propio, Elohim no es un nombre propio, porque vamos a ver que el nombre propio de Dios es Yahweh, que es este aquí que ya estábamos mencionando, que en abreviado es Yah. En Salmos, por ejemplo, hay mucha repetición de esta abreviatura, Yah, ¿no? O Ja. Allí se ha traducido como es Reina Valera, si es que ustedes leen la Reina Valera, se traduce como Ja, ¿no? Alabado sea Ja, que es lo mismo que Yahweh, es la abreviatura del nombre de Dios. Ahora, Elohim, aquí hay algo que me falta de mencionar de Elohim. Este nombre significa Dios, él significa Dios, pero Elohim, digo él no refiriéndome al pronombre él, de la tercera persona él, ¿no? Yo, tú, él, no, no en ese sentido, sino en el sentido de la traducción hebrea que significa Dios. Y Elohim es la forma plural para referirse a más de uno, pero en el sentido trinitario. Hay muchos teólogos que afirman esto, hay algunos que no lo confirman tanto, pero por lo general se tiene la idea de que Elohim es un plural, o sea, de dioses, no tanto dioses separados, sino como un dios en plural, o sea, un dios trino. Y esto es lo que vendría a significar Elohim. Pero hay ahí algunas ideas que son un poco divergentes, que no concuerdan mucho entre teólogos, entre estudiosos. Y esta misma palabra Elohim, como se refiere a dioses o a un plural de Dios, también se refiere, por ejemplo, en Salmos 95, a dioses falsos, o incluso se refiere a hombres que están tomando una autoridad.
y recordemos que la autoridad máxima en el universo es Dios, Yahweh. Pero al referirse, por ejemplo, en Génesis 33, al referirse a hombres con autoridad, también se menciona como Elohim. Más adelante vamos a tener, incluso si necesitan o si quieren ir revisando, les puedo enviar algunas Biblias interlineales para que ustedes puedan contrastar esto. Por ejemplo, en una Biblia interlineal en hebreo, se van a Génesis 33:10 y van a poder revisar que aquí donde la traducción es hombres, dice esto, Elohim, ¿no? Que es la misma traducción para Dios. Entonces hay ahí una idea pues sobre que Elohim no es un nombre personal, sino es una referencia genérica para Dios. Esa es la idea de Elohim o Eloah. Luego, volviendo sobre la palabra o el nombre Yahweh, este Yahweh, cuando se le quita las vocales, la A y la E, queda nada más YHWH. A esto en el judaísmo se le llama el tetragrama, porque son 4 letras, tetragrama. Y este es el nombre, pues, que cuando Moisés le pregunta a Dios, a Yahweh, le pregunta cómo es tu nombre o qué les diré, que quién me envía. Entonces Dios le responde, diles que yo soy el que soy, que te envía el yo soy, o sea, Yahweh. Y más adelante, Dios prohíbe que se mencione su nombre. Solamente había una oportunidad para mencionar su nombre y era mencionado por el sumo sacerdote en una celebración anual, o sea, una vez al año. Y que se podía mencionar el nombre de Yahweh en una celebración que era muy cuidadosa, era un culto en el pueblo de Israel para los judíos. Entonces ahí el sacerdote, el sumo sacerdote, mencionaba el nombre de Yahweh en una bendición que hacía y todos respondían, agachaban sus cabezas y respondían una especie de oración, algo como decir amén. Y esto también se representa cuando Jesús está por ser llevado, por ser capturado por la turba que viene a verlo, justo antes de que Pedro desenvaine su espada y le corte la oreja a Malco. Justo antes de eso, Jesús dice a quién buscan y ellos le dicen buscamos a Jesús y Jesús responde, yo soy, ¿no? Que es exactamente esto, Yahweh. Y toda esta gente retrocede y cae a tierra, ¿no? Porque esa era la forma en cómo se manifestaba el nombre de Yahweh en el judaísmo. Era una palabra tan poderosa que los mismos judíos tenían prohibido mencionar el nombre Yahweh y ellos se habían representado otra palabra. Ellos le llamaban el nombre, que yo les mencioné algo también en una clase de ética, donde les decía que ellos tenían prohibido decir Yahweh, pero ellos para referirse a Dios decían el nombre, y el nombre es traducido Hashem, ¿no? Entonces en muchas de sus oraciones ellos no dicen Yahweh, sino dicen Hashem. Hashem es Ha, él, y Shem, el nombre, nombre. Entonces, ellos tenían esa reverencia por Dios y por el nombre de Dios que nada más se atrevían a mencionar el nombre. Y para un judío, nada más decir, para un judío practicante, un judío que profundiza en el judaísmo, en su fe, en su creencia, para ellos nada más decir Hashem, que significa el nombre, es ya algo tan sagrado y tan cuidadoso que se cuidan ellos mucho de mencionarlo a cada rato o de decirlo con frecuencia, sino que lo hacen exclusivamente para determinadas oraciones y para determinados momentos. Eso pues nos retrotrae un poco al segundo mandamiento,
donde al segundo y tercer mandamiento, ¿no? A los primeros mandamientos, donde se prohíbe mencionar el nombre de Dios en vano, al tercer mandamiento. Entonces, lo que significa en general Yahweh, además de ser el nombre exclusivo de Dios, es que Dios establece aquí una relación protectora y salvadora con su pueblo. ¿Cómo ocurre esto? Esto pasa porque recuerden ustedes que cuando Dios, Yahweh, se manifiesta a Moisés, el pueblo judío estaba en un momento muy cruel, estaba pasando una situación devastadora como esclavos en Egipto, y el Dios de los egipcios o los dioses de los egipcios eran conocidos porque eran dioses poderosos, porque ellos tenían un trabajo bastante fuerte en el sentido de que habían batallas y las ganaban, entonces cuál dios era el que había ganado, ¿no? Estos dioses eran conocidos por el poder que ellos tenían, los dioses egipcios. Entonces, Yahweh, para mostrarse como el Dios todopoderoso, tuvo que mencionarse él como el que es por encima de todos los dioses, el Dios todopoderoso y todo protector y el Dios salvador. Por eso es que Moisés le pregunta, ¿qué les diré cuando me pregunten que quién te envía? Y Dios le responde, yo soy, ¿no? Les dirás que yo soy te envía, porque ese término significaba no solamente Dios, sino un Dios todopoderoso, un Dios que los puede sacar con mano fuerte de la esclavitud. Entonces, ahí es donde comprenderían tanto los judíos como los egipcios que el Dios Todopoderoso lo estaba enviando a Moisés. Y eso es lo que significa detrás de la traducción de Yahweh, significa que Dios en ese nombre establece una relación protectora y salvadora con su pueblo. Lo mismo aplica para nosotros. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos está protegiendo siempre y nos está salvando a diario, así, a diario. Esa es su misericordia, que es nueva cada mañana, y su bondad, que es eterna. Y esto lo empezamos viendo en Génesis 2 y 3, ¿no? Donde también aparece Yahweh Elohim, o sea, Jehová Dios en la Biblia Reina Valera. Y esa connotación salvadora o salvífica de Dios, de Yahweh, ¿no? Es manifiesta esa connotación salvadora en Yeshua o en Jesús. Yeshua significa, o Jesús significa Yahweh salva. Y si ustedes se dan cuenta, la misma formación de un tetragrama, o sea, de cuatro letras, exceptuando las vocales, igual se forman en Yeshua, que es la YSHH. Y significa esto, Yahweh salva. Aquí hay una nota que yo mencioné, que yo añadí sobre Yahweh o Jehová, y que concuerdan varios teólogos en que Yahweh debería traducirse y mencionarse siempre así como tal, Yahweh, porque no hay una traducción específica de este nombre, porque significa demasiado. El Dios Todopoderoso tiene en este nombre todas sus propiedades: Salvador, Protector, el Todopoderoso, el Dios de las huestes, como vamos a ver, de las huestes espirituales, y el Dios de los ejércitos. En general, este es un nombre que no tiene una traducción específica, entonces debe traducirse como tal, como Yahweh o como Yahvé, que es otra forma de decirlo, Yahvé o Yahweh. O en todo caso, quienes estamos acostumbrados a decir Jehová, porque la Biblia Reina Valera está traducida así como Jehová, igual, pero debe mencionarse así como tal siempre.
¿no? Y no es la traducción de la palabra Dios. Para la traducción de la palabra Dios hay otros términos. Y por lo general se ha dicho, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, que Yahweh, como nombre de Dios, es traducido por lo general como Señor. Pero no hay, repito, una traducción específica y este término Yahweh es el nombre exclusivo de Dios. Muy bien, luego tenemos otros nombres como Adonai, ¿no? Que también es traducido como Señor, y se hace referencia como Señor, como un señorío que tiene Dios, se refiere al gobierno omnipotente de Dios. Y luego tenemos nombres compuestos, ¿no? Con el vocablo hebreo el. Está el Shaddai, que se traduce por Dios Todopoderoso, ¿no? Que en realidad esta palabra el Shaddai, más que Dios Todopoderoso, significa dispensador de beneficios, o sea, Dios misericordioso. Porque esto es bien interesante, el término Shad sale del vocablo de pecho materno en hebreo, ¿no? Y lo que también se podría traducir es que es Dios todosuficiente. O sea que con Dios lo tenemos absolutamente todo y no hace falta nada. Eso es lo que viene a significar el Shaddai. Ahora, yo quiero hacer aquí un alto y más que conocer los nombres de Dios, o sea, ¿por qué es importante conocer los nombres de Dios? Quiero dejarles esta idea que es, creo, el resumen de toda esta pequeña clase, porque conocer el nombre de Dios o los nombres de Dios en toda la Biblia viene a ser importante para nosotros aumentar nuestra fe por medio de la oración. ¿En qué sentido? En que cuando tengamos que orar, recordemos cuáles son los nombres de Dios, ¿no? El Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿no? El Dios Todosuficiente, el Shaddai, el Elión, ¿no? Que viene a ser el Dios Altísimo, ¿no? El Olam, o Dios poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra, eso significa el Elión. El Olam, Dios eterno, que como es eterno nos ha dado eternidad también a sus hijos, ¿no? El Roy, Dios me ve, ¿no? Dios que nos está viendo siempre. Y en general, nosotros tenemos estos nombres de Dios para reconocer el todopoderoso que es Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros. Y si estamos pasando por una situación complicada, podemos recordar que Él es nuestro El Shaddai, nuestro Dios todopoderoso. Podemos recordar que Él es el Elión, nuestro Dios altísimo y que tiene todas las cosas en el universo, ¿no? Y que asimismo nos las puede dar. Y así, mientras nosotros vayamos recordando todas las propiedades de los nombres de Dios, en oración o así no estemos en oración, nuestra fe se va a seguir retroalimentando y vamos a seguir creciendo en fe para con Dios. Por eso es que es importante recordar y conocer los nombres de Dios, no solamente para tener ahí un conocimiento intelectual de cómo se llama Dios y ya está. No, repito que los nombres de Dios tienen un propósito de enseñarnos algo, un propósito pedagógico. Y eso es lo que estamos aprendiendo a medida que leemos la Biblia y encontramos un nuevo nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar a través de sus nombres que Él es el que nos da todas las cosas, que Él es el Dios todo suficiente y que es suficiente para nosotros, ¿no? De que con Dios basta, de que no necesitamos ni más salvación, ni más protectores, ni nada más. Y bueno, vamos a ver que también hay nombres como Yahweh Elohim, ¿no? Como Adonai Yahvé, que son igual compuestos y que los tienen ustedes en su material y lo pueden revisar, ¿no? Incluso Yahweh Sebaot. Este me gustó mucho porque es Yahweh de las huestes, o de las huestes espirituales, o Yahweh de los ejércitos.
Es un nombre especial porque la traducción normalmente se ha cambiado en la Reina Valera, pero este se refiere más al Dios de los ejércitos. Y de similar forma hay otros nombres, ¿no? Como Yahweh Jireh, como Yahweh Nisi, Yahweh Shalom, que significa Yahweh de paz, ¿no? Que Él es nuestra paz, es nuestro Shalom. Yahweh Tzidkenu, este también me gusta mucho porque se trata de que Dios es nuestra justicia. Y estos nombres, repito, es preciso recordarlos siempre. Ahora, cuando se han traducido al griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento por lo general está escrito en griego, ya no en hebreo, el nombre Elohim de Dios se traduce como Teos. De ahí viene teología, estudio de Teos, el estudio de Dios, el estudio de Teos. A Yahweh se ha traducido como Kyrios o Curios, ¿no? Él es nuestro Curios, es nuestro Dios todopoderoso. Y también este Curios se refiere a Jesucristo. Luego hay un tercer nombre que es Despotes, ¿no? Que también da la idea de amo, dueño o propietario y se aplica aquí para el Padre y para Jesucristo. Ahí pueden revisar esa bibliografía. Luego tenemos el tema de la Trinidad, que es un tema también amplio, muy interesante también, porque por lo general tenemos problemas cuando explicamos sobre la Trinidad. Este es uno de los principales problemas que tenemos los cristianos al explicar cómo es la Trinidad y de qué se trata. Em, Sugiero que repasen esta parte de la Trinidad, la lean bien y si tienen preguntas las anoten, porque en la siguiente clase vamos a profundizar en esta parte de la Trinidad y ya vamos a profundizar en todas las características de Dios. Vamos a revisar un material adicional, nuevo, y vamos a aprender sobre las características de Dios, lo que vienen a ser una especie de propiedades de Dios, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, todas estas características de Dios que tenemos que conocerlas también, porque repito, en conocer a Dios, en conocer las características de Dios, los nombres de Dios, está gran parte de nuestra victoria. Porque a medida que nosotros vamos aprendiendo sobre quién es Dios, aprendemos también sobre quiénes somos nosotros, porque nosotros somos hijos de ese Dios, ¿no? De lo que ese Dios hace, nosotros también podemos hacer. Y a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos profundizando y nuestra fe va creciendo, porque ese Dios que ha hecho tantas maravillas, tantas cosas, ese Dios de tantos nombres, y ese Dios de tanto poder y de tantas características es nuestro Padre y es lo que Él quiere que nosotros tengamos también. Entonces, les dejo ese trabajo de revisar nuevamente este material y a lo largo de la semana vamos a estar enviando el material siguiente sobre las características de Dios y vamos a repasarlo en la siguiente clase. Recuerden que la mayor parte de este trabajo de estudio es investigación por encima de lo que podemos aprender aquí. Así que les dejo esa carga de que si tienen dudas, preguntas, las anoten, las envíen por WhatsApp o en todo caso las investiguen por su cuenta, pero no podemos dejar ahí nada al azar. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Continuaremos en la siguiente clase con el tema de la Trinidad y espero pues haber contribuido una vez más y haber compartido una vez más la bendición de aprender sobre teología y sobre Dios. Les dejo un abrazo fraterno, que Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos. Mañana domingo a la iglesia y que les vaya bonito. Cuídense mucho. Por aquí ya me despido y terminamos la clase de hoy. Que Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Amén, gracias.